Buenas noches. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Mi nombre es Aifra Ruiz y soy organizadora de la Comunidad Latina para Plant Power Metro New York en español, la cual es una organización comprometida con el empoderamiento de la salud a través de una nutrición basada en plantas. Este tipo de nutrición tiene evidencia científica para prevenir, tratar y revertir las enfermedades crónicas. Entonces, le voy a dar una pequeña introducción de nuestra invitada de hoy, la doctora Varillas, que nos encanta. Ella es una endocrinóloga pediátrica, bilingüe, de español e inglés en el Hospital NYU Langone, cuyos intereses académicos incluyen la resistencia a la insulina, la obesidad infantil, el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2. Después de experimentar de primera mano los beneficios positivos que tiene la salud, la nutrición a base de plantas, se apasionó por compartir este conocimiento con otros y obtuvo una certificación de nutrición a base de plantas en el Centro de Estudios de Nutrición de T. Colin Campbell con la Universidad de E. Cornell. Con una conciencia y sensibilidad sobre la cultura y los factores socioeconómicos que a menudo influyen en los hábitos alimenticios, la doctora Varillas se esfuerza por educar a los niños y a su familia y a sus familias sobre los beneficios de hacer cambios realistas y sostenibles en la alimentación y en el estilo de vida, alentándolos a comenzar con una comida saludable a la vez. Así que nada, bienvenida, doctora Varillas, y como siempre, encantada de tenerla por aquí. Siéntase libre de hablar más y nada, aquí estamos. Muchas gracias por invitarme. Para mí siempre es un honor y una alegría poder contribuir con los esfuerzos de Plant Powered Metro para promover una nutrición saludable a base de plantas, porque así como tú lo dijiste, yo lo he vivido en experiencia propia, que la nutrición a base de plantas te hace sentir más fuerte, te hace sentir más saludable, te puede disminuir el colesterol, y puede revertir ciertas enfermedades que están vinculadas a la nutrición. Así es que el objetivo de ahora que yo tengo es que las personas que no están familiarizadas con la nutrición a base de plantas van a conocer los beneficios, se van a dar cuenta que esta debe ser la nutrición de escoge para nosotros, debería de ser la manera en la que nosotros comemos predominantemente y van a ver los beneficios que este tipo de nutrición trae en ciertas enfermedades crónicas y revertirlas y reducirlas. Así que si gustas, podemos empezar. Vamos a empezar a hablar acerca de la nutrición a base de plantas. En esta diapositiva está la distribución de alimentos que consumimos acá en Estados Unidos. Y si ustedes se pueden dar cuenta, 12% de alimentos son a base de plantas. Estas son verduras, frutas, legumbres, nueces, semillas, granos integrales. Y la fibra se encuentra únicamente en estos alimentos o mayoritariamente en estos alimentos. La mayoría de estos alimentos tienen carbohidratos, pero si ustedes ven es 12% únicamente el consumo diario de alimentos a base de plantas. 25% de los alimentos que nosotros consumimos son de origen animal. Estos alimentos son las carnes, los lácteos, los huevos, los pescados, los mariscos y son muy altos en colesterol y grasas saturadas. Las grasas saturadas son las que están vinculadas directamente con la enfermedad cardiovascular y la enfermedad aterosclerótica en las arterias coronarias. 63% de los alimentos que consumimos son de origen procesado. Estos alimentos procesados son muy ricos en azúcares refinadas y grasas transaturadas, que son las grasas que son de forma líquida, que se han pasado a través de un proceso de hidrogenización para volverlas sólidas, como las margarinas. Estas grasas transaturadas también están vinculadas con la enfermedad cardiovascular y no tienen ningún valor nutricional. Solamente para informarles un poco, una dieta balanceada debería de tener aproximadamente 45 a 65% de carbohidratos, es decir, las calorías que extraemos de los carbohidratos es la mayoría de alimentos, la mayoría de calorías que extraemos diariamente debería de venir de carbohidratos. Y como lo mencionábamos anteriormente, muchos de los carbohidratos saludables son plantas.
nuestras calorías, 20 a 35% debería de venir de la grasa. Idealmente estas grasas deberían de ser grasas que vienen de las nueces, que vienen de las semillas y que encontramos en algunos otros alimentos de origen vegetal también, y proteína 10 a 35%. Sin embargo, nosotros en Estados Unidos y en el mundo occidental estamos obsesionados con la proteína y consumimos mucho más del 35% de proteínas diarias. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos a hablar brevemente de los principios claves de la nutrición a base de plantas. Y acá podemos mencionar que vivir una vida basada en plantas sin procesar. 2/3 de los americanos hoy con vida morirán de cáncer o enfermedades cardíacas, y muchas de estas muertes están relacionadas con la alimentación. Nuestra misión es compartir conocimientos para ayudarte a tomar el control de tu vida por medio de la nutrición. Sabemos que la enfermedad cardiovascular está directamente vinculada con la alimentación y hay mucha evidencia científica que demuestra esto. Las grasas que nosotros consumimos a través de los animales y a través de las carnes de origen animal son todas grasas saturadas. Estas grasas saturadas son muy ricas en colesterol, y este colesterol, específicamente el LDL, es el que se introduce en el endotelio de la vasculatura y es la que produce esa placa arteriosclerótica que últimamente resulta en la enfermedad cardiovascular y tiene como resultado final los infartos. Ahora, comer plantas sin procesar como cereales de grano entero, nueces y frutas. Los estudios han demostrado que muchas poblaciones que tienen una alimentación predominantemente basada en plantas tienen una expectativa de vida mucho mayor. Sabemos que evitar productos de origen animal como la carne, el pescado y los lácteos, esto es algo que nosotros tratamos de promover en la alimentación basada en plantas, porque sabemos que las poblaciones que consumen alimentos de origen animal tienen muchos más riesgos de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardiovascular que les mencionaba, el Alzheimer, y la hipertensión y enfermedades renales. Evitar comer comidas procesadas y artificiales. Estos alimentos también pueden ser altos en azúcar, sodio, las grasas transaturadas que mencionaba anteriormente, los preservativos que tienen demasiados químicos y muchos disruptores de la función endocrina y que se han extraído sus nutrientes originales. Todas estas comidas procesadas están ricas en todos estos químicos, azúcares y sodio, por ejemplo, que están vinculados también directamente con la inflamación. Otro principio es evitar las grasas y las azúcares añadidas y principalmente si son azúcares refinadas. Las comidas grasas, pesadas y los dulces no ofrecen ningún nutriente y crean antojos similares a los que crean la adicción, ya sea como el fumar o el cigarrillo. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes poderosos en los alimentos vegetales integrales? Bueno, tenemos la fibra, el agua y los antioxidantes y fitonutrientes. La fibra es muy importante y la vemos, muchos la pasamos por alto. La fibra son todos esos carbohidratos y esos químicos en los vegetales que no son digeribles y se encuentran exclusivamente en alimentos de origen vegetal y se asocian con tasas más bajas de cáncer y otras enfermedades crónicas y facilita un peso saludable. La fibra tiene muchas propiedades, entre ellas enlentece el tránsito de la comida en el tracto digestivo, dándonos la sensación de saciedad y plenitud cuando uno come. Entonces disminuye también esa necesidad de antojos y de seguir comiendo. Cambia la absorción de los nutrientes debido a que enlentece el tránsito intestinal, cambia la absorción del nutriente de los carbohidratos, por ejemplo, y la respuesta del azúcar en la sangre. Entonces, al liberar el azúcar de estos alimentos es en una manera más medida, sin producir esos picos elevados de azúcar que nosotros vemos a veces en los pacientes con diabetes cuando consumen una dieta que es basada en alimentos refinados, y eso le puede suceder a cualquier persona aunque no tenga diabetes. Se sube el azúcar rápidamente y produce unos picos bien altos de azúcar. La fibra hace que esa liberación del azúcar sea una respuesta más medida. En el intestino grueso, por ejemplo, las bacterias metabolizan esta fibra
y producen ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta producen energía, aunque no mucha energía, pero estos ácidos de cadena corta cambian el pH del intestino y cambian la composición bacteriana en el intestino, de tal manera que promueven una comunicación saludable entre el intestino y el cerebro a través de muchos neuroquímicos que se sintetizan a través de la fibra, resultando en estos ácidos de cadena corta. También el nivel de ingesta de la fibra es muy importante. Muchos no sabemos cuánta fibra deberíamos de consumir al día, pero aproximadamente deben ser entre 28 a 35 gramos de fibra que deberíamos de consumir al día. Y esos son muchos de los beneficios que tiene la fibra. El agua, por supuesto, es muy importante, hidrata el cuerpo, lubrica las articulaciones, participa en muchas respuestas inmunológicas, en muchas respuestas y reacciones químicas, endocrinológicas, neurológicas, en el bienestar cardiovascular, en el bienestar renal. Así que el agua, la composición del cuerpo es aproximadamente de 60 a 70% agua, así es que es sumamente importante el agua, aunque no tiene un valor nutricional como decir tiene calorías o tiene estos minerales, etcétera, pero es muy importante para el metabolismo diario. Los antioxidantes y fitonutrientes. Esto es muy importante porque elimina toxinas también y todos estos radicales libres que se liberan que causan daño a las células y a los tejidos. Los antioxidantes y fitonutrientes son abundantes en los alimentos de origen vegetal, retardan el envejecimiento, reducen la inflamación en el cuerpo y ayuda a proteger contra las enfermedades crónicas, especialmente cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades en las que hay mucha inflamación también, como enfermedades autoinmunes. Incluso en infecciones también, en infecciones virales, especialmente ahora que estamos viviendo en una época de pandemia, al regenerar las mucosas, también eso protege contra virus que pueden tener entrada a través de las mucosas respiratorias. La siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva quiero hablarle brevemente acerca de la densidad calórica y esto es importante porque la densidad calórica podemos verla de más o menos dos maneras, por decirlo así. En esta forma podemos ver que si ustedes ven en el dibujo de la derecha dice oils, esos son los aceites, y si usted ve dice 400 calorías y el volumen de aceite es muy pequeño. Si lo comparamos con el lado izquierdo donde dice frutas y vegetales, la densidad dice 400 calorías, pero el volumen que ha ocupado en el estómago es pues completamente ha ocupado todo el estómago. Entonces, él tiene un peso mayor, sin embargo, la densidad calórica es menos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que debemos pensar cuando vemos esto es que uno puede consumir una comida que es muy rica y muy densa en calorías, por ejemplo, las comidas procesadas, y no tienen ningún valor nutricional. Y a la larga no le dan esa sensación de saciedad o plenitud en el estómago porque el volumen es muy pequeño. Aparte, hay otra manera de ver esta información y es que el valor nutricional en el volumen de 400 calorías de aceite es muy pequeño cuando lo comparamos con el volumen y el valor nutricional de las frutas y los vegetales. Las frutas y los vegetales tienen agua, tienen fibra, tienen micronutrientes, tienen macronutrientes, tienen vitaminas, tienen minerales. Si bien es cierto el aceite tiene un poquito de macronutrientes y micronutrientes, no es tanto como lo que vamos a encontrar en las frutas y vegetales cuando comparamos 400 calorías de origen graso con 400 calorías de origen de frutas y vegetales. En esta diapositiva pues es la misma explicación de la diapositiva anterior, es solamente que creo que aquí está un poco más claro. Si ustedes ven el valor nutricional de la línea de abajo, dice raw leafy vegetables, y estos son los vegetales de hojas verdes, por ejemplo. El valor nutricional que tienen estos alimentos es mucho mayor que si lo comparamos con el queso o los granos refinados que están en la línea vertical arriba. Es el primer nombre que está mencionado. Primero son los vegetales de origen, los aceites de origen vegetal, luego vienen los granos refinados, el queso, los lácteos con grasa, las carnes rojas y los huevos y así sucesivamente.
Entonces, los alimentos que tienen mucho más valor nutricional y menos densidad calórica son los alimentos de origen vegetal. Esta diapositiva es muy interesante y quiero traer su atención a la segunda columna. La primera columna dice macronutrientes, luego tenemos carbohidratos, proteínas y grasas. La siguiente columna dice la dieta estándar americana y si ustedes se pueden dar cuenta, 47-50% de carbohidratos, eso es lo que consumimos. Proteína es aproximadamente de 15 al 16% y las grasas de 33 a 35%. Déjenme explicar esto nuevamente. Esta es la recomendación diaria que ha dado el Departamento de Salud acá en Estados Unidos. Esta es la recomendación diaria que deberíamos de consumir aproximadamente 47 a 50% carbohidratos, pero consumimos más que eso. Proteínas también mucho más del 15% y grasas, por supuesto, mucho más del 35%. Ahora, si ustedes van a la columna donde dice la China rural y la dieta tradicional de Okinawa, ellos consumen una cantidad mayor de carbohidratos, menos proteína y menos grasa. Estas dos poblaciones son muy interesantes. En la China rural, especialmente antes de los años 80, la China rural consumía la alimentación era principalmente basada en plantas con mucha fibra. Consumían mucho arroz, consumían mucha soya, muchas legumbres, todo tipo de vegetales y las tasas de cáncer eran bien bajas. Y habían observado también que en las poblaciones más urbanizadas, a donde había más consumo de proteína, los cánceres eran más altos. Entonces, esto también se reflejaba en la población de Okinawa, que es una de las poblaciones que están clasificadas como las zonas azules en el mundo. Es una isla en Japón y la gente en Okinawa tiene el índice de mujeres con más longevidad. Tiene índices muy, muy bajos de enfermedad de Alzheimer, índices muy bajos de enfermedad cardiovascular. Y lo que se ha observado en estas poblaciones azules, que son 5 distribuidas alrededor del mundo, es que estas poblaciones consumen una dieta predominantemente basada en plantas. Aparte de eso, algunas poblaciones consumen un poco de pescado, que es muy rico en omega 3. Estas poblaciones también se dedican mucho al bienestar del cuerpo, al bienestar del alma, tienen un propósito en la vida, también dedican tiempo al esparcimiento. Entonces son poblaciones ejemplares en el sentido que ellos se alimentan bien, alimentan su cuerpo y también alimentan su espíritu. Entonces eso es algo muy importante para el bienestar en general. Y como les repito, son poblaciones que tienen índices muy bajos de Alzheimer, no tienen o tienen un índice muy bajo de cáncer, enfermedad cardiovascular y son poblaciones longevas. Aquí en Estados Unidos, una de esas comunidades es la comunidad adventista del séptimo día que está en Los Ángeles. Otra población está en Ikaria, en Grecia, la población de Okinawa en Japón, también en Italia. Y también está en la península en Costa Rica, que se me ha escapado el nombre. Pero esas son las poblaciones que están clasificadas como zonas azules en el mundo. Okay. La siguiente diapositiva. Okay. Bueno, vamos a hablar un poquito más de algo que es relevante para nosotros y es cómo están distribuidas estas enfermedades de las que estamos hablando en la comunidad latina. La primera causa de muerte a nivel mundial, de hecho, son las enfermedades cardíacas y es la enfermedad cardiovascular específicamente. Esta enfermedad cardiovascular ha sido estudiada por muchos años y sabemos que hay un vínculo directo con la alimentación. Sabemos que los alimentos de origen animal, que son ricos en grasas saturadas y que tienen mucho colesterol, están vinculadas directamente con la enfermedad cardiovascular. Y de hecho, el doctor Caldwell Esselstyn ha escrito y ha investigado mucho acerca de esto y está completamente convencido y ha logrado demostrar que una dieta basada en plantas puede revertir esta enfermedad y puede volvernos, él lo llama,
proof against these illnesses, podemos prevenir esto y nos podemos proteger para que esto no nos suceda si consumimos una dieta completamente vegana. Otra de las enfermedades que, bueno, y para que vean, es de cada 100,000 personas, las principales causas de muerte y tasas estandarizadas por edad por cada 100,000 personas. Entonces, el número 1 en la población latina también son enfermedades cardíacas con 139.5, imagínate, la número 1. La segunda es cáncer. La cuarta es diabetes, también vinculada a la alimentación y vinculada directamente con la obesidad. Los accidentes cerebrovasculares, no hay tanta evidencia que esté vinculada directamente a la alimentación. Sin embargo, la enfermedad de los accidentes cerebrovasculares, así como las grasas, pueden afectar las arterias pequeñas del corazón. De la misma manera pueden afectar esos vasos tan pequeños en el cerebro. Entonces, aunque la evidencia no es suficiente, sí sabemos que la placa aterosclerótica también se puede formar en esos vasos pequeños en el cerebro. Y también la nutrición, dietas que son muy ricas en azúcares refinadas pueden causar daño a las células cerebrales y pueden incluso agudizar la demencia. Las demás causas pues no están tan vinculadas para alimentación, pero para que tengan una idea, también tenemos mucha incidencia de enfermedades de tracto respiratorio, que si bien no es cierto, tal vez no directamente con la alimentación, pero puede ser exacerbada si alguien ya tiene una enfermedad de base, si hay obesidad de por medio o si hay inflamación crónica de por medio, también puede ser exacerbada por eso. En este slide pues es solamente para demostrar una comparación entre las personas latinas, personas de origen latina y las personas que no son de origen latino. Entonces, al parecer tenemos un índice un poco más alto de presión arterial nosotros que las personas que no son de origen latino. Y eso pues es preocupante. ¿Por qué? Nos tenemos que preguntar debido a qué. ¿Qué será que estamos haciendo o qué no estamos haciendo para que nosotros tengamos una incidencia mucho mayor de hipertensión o de diabetes o de obesidad? Podemos ver la siguiente. Me parece que en la siguiente tenemos más información acerca de eso también. Sí, en esta diapositiva también podemos ver la distribución por género en hombres y en mujeres, la obesidad en personas, en estudiantes de escuela secundaria. Imagínense, 17% de estos jovencitos ya tienen obesidad y 14% de estas jovencitas ya tienen obesidad también. Entonces, esto es como estar asegurando el camino a que estos jóvenes van a tener como enfermedad crónica, ya sea la diabetes y todas las otras enfermedades que están relacionadas con la obesidad, hipertensión, problemas articulares, problemas renales, problemas de la microvasculatura, problemas de depresión. Y todo esto se puede evitar con una alimentación saludable a base de plantas. La siguiente, por favor. Ok. En esta diapositiva, ya que estamos en la pandemia, debemos mencionar también que el COVID-19 ha afectado a mucha población latina y a mucha población de origen afroamericano o africano. Y esto tiene mucho que ver con la calidad de vida, con el índice de enfermedades crónicas que nuestras poblaciones padecen. Sabemos que la enfermedad del COVID-19 es mucho más severa en las personas que tienen enfermedades crónicas de base y es debido a que ya existe un estado de inflamación crónica en el cuerpo. La enfermedad del COVID-19 desencadena una cascada inflamatoria y si ya ese virus se encuentra en un ambiente en el que ya existe inflamación, esto se exacerba y puede llevar a la muerte. Durante la pandemia tuve la oportunidad de estar en el hospital de Woodhull, que fue muy golpeado por el COVID-19. Y una de las cosas que observamos fue que las personas que tenían obesidad o que tenían diabetes muy difícilmente iban a ser extubadas.
La mayoría de muchas personas, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero mucha gente perdió la vida y la mayoría de gente que perdió la vida ya tenía obesidad o tenía diabetes. Incluso durante esa admisión se presentaban con diabetes fulminantes o con azúcares elevadas que pues nunca en mi vida había visto, pero eso tenía mucho que ver con el estado previo a la infección del COVID-19. Como les repito, personas que ya tienen una enfermedad de base tienen mucho más riesgo de morbilidad y mortalidad, no solo por el COVID-19, pero por cualquier otra infección. La siguiente, por favor. Esto solamente es para demostrarles que un estudio que se hizo en un lugar en California que tiene un healthcare system que es muy grande, también identificó lo mismo que precisamente ahora les mencionaba, y es que las personas que tienen mayor riesgo hospitalario son personas que tienen enfermedades crónicas de base y que ya tienen como antecedente un estado crónico inflamatorio. La siguiente. Ok, ¿cuál es el vínculo del COVID-19? Comer para la resiliencia de la salud. Como hablábamos anteriormente, la alimentación vegana tiene muchas propiedades. Una de ellas es que contiene fitonutrientes y antioxidantes y todo esto pues ayuda a disminuir la inflamación crónica, ayuda a reparar tejidos, promueve una vida más sana. Y pues por supuesto que todo esto tiene un beneficio en la salud y disminuye el riesgo de todas estas enfermedades crónicas. Es precisamente lo que hablábamos antes. Y pues simplemente eso, que al llevar una alimentación más sana, pues tenemos menos riesgo de desarrollar todas estas enfermedades que están asociadas con una mortalidad muy alta. Y la otra cosa también es que al transicionar a una alimentación vegana, eso no tiene ninguna contraindicación, no aumenta la mortalidad, por el contrario, disminuye la mortalidad de todo tipo. Okay. Pues durante los primeros meses del COVID-19, me parece que fue entre junio y septiembre en el año 2020, se hizo un estudio entre médicos, principalmente médicos y trabajadores de salud en 6 países. Italia, el Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos y España. Me parece que eran alrededor de 568 o 468 trabajadores de salud que se compararon con aproximadamente 2,000 controles. Estos 2,000 controles son personas que no son médicos, no son trabajadores de salud, son la población en general con quienes se compararon estos médicos y trabajadores de salud. Lo que se hizo fue pasar una encuesta y averiguar qué tipo de alimentación consumían. Entonces, de esta población de trabajadores de salud y médicos, había muchos que eran veganos y había otra subpoblación que era vegetariana que consumía un poco de pescado. Y lo que se averiguó es quiénes presentaron enfermedad de COVID de forma severa y quiénes tuvieron una enfermedad de COVID de tipo leve. Uno de los datos muy interesantes fue que nadie tuvo enfermedad severa entre todos estos trabajadores de salud que eran veganos o vegetarianos. Nadie tuvo enfermedad severa, todos fueron moderada o leve y nadie falleció tampoco, que fue otro dato muy afortunado. La gente que era completamente vegana tenían un riesgo, reducían su riesgo en un 79%, si mal no recuerdo, reducían su riesgo en un 79% de tener COVID de forma moderada. Las personas que consumían un poco de pescado o eran más vegetarianas también tenían ese riesgo disminuido. Y las personas que participaban de una dieta omnívora y que no eran vegetarianas disminuían su riesgo únicamente aproximadamente el 50%. Entonces la diferencia es grande. La diferencia es grande en términos del beneficio que ofrece una dieta vegana y vegetariana en comparación con la dieta omnívora. Y eso era lo que les quería mencionar de este estudio. Desafortunadamente no sé por qué no puedo ver doctora, también una parte que le puedo recordar es que ¿sí? aquí estaba que
habían también participantes que seguían dietas bajas en carbohidratos y altas en proteínas, y que ellos específicamente, bueno, ahí puede contar usted más. Por favor, sigue, que ahorita no... Estaba leyendo, sí, bueno, dice, los que llevaban una dieta baja en carbohidratos y altas en proteínas tenían mayores probabilidades de COVID-19 de moderado a grave. A mí me gustó mencionarlo porque está totalmente de moda no comer carbohidratos y comer mucha proteína, entonces es importante mencionar. Eso es un dato muy importante porque ahora está muy de moda la dieta ketogénica o la dieta paleo. Y en las dietas ketogénicas y las dietas paleo deben consumir aproximadamente 80% o algo, un volumen tan grande de grasas y de proteínas. Y esto, la gente baja de peso rápido, pero el perfil lipídico empeora mucho. Entonces, muchas personas bajan de peso y se pueden ver con un cuerpo como con muy atléticos, pero al hacer el perfil lipídico y empeorar ese colesterol, están aumentando su mortalidad. Entonces, es bien importante mencionar eso porque la gente no se da cuenta que está causándole daño a su cuerpo al consumir esa cantidad de proteínas y grasas. Creo que eso es lo que yo tenía. Ahora sí, una de ustedes, no les quiero quitar su oportunidad de hablar. Gracias, doctora. Bueno, ahora ustedes oyeron todo lo que dijo la doctora. La nutrición a base de plantas, comer más plantas, reducir consumo de procesados y evitar proteína animal, lácteos. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo yo puedo hacer eso? Porque vivimos en un sistema donde estamos bombardeados con, hay que comer proteína, vamos a comer menos carbohidratos o muchísima comida procesada y principalmente en los niños. Yo que tengo hijos y la doctora que ve niños están bombardeados en comer disparate, vamos a decirlo así. Mucha azúcar, muchos carbohidratos. Entonces, ¿cómo yo voy a la cocina y hago un rebound? ¿Cómo hago que mi cocina sea más saludable, sea plant-based? Entonces, eso es lo que vamos a hablar Mare y yo, y después vamos a abrir los micrófonos para que si ustedes tienen alguna pregunta a la doctora o tener tips de cómo empezar, estamos aquí para ayudarle. Entonces, Mare, por favor. Entonces, lo primero que quiero que todos se pregunten, de sus comidas favoritas o las comidas que a ustedes les gustan, ¿cuáles ya son plant-based? Bueno, miren, ahí vemos las batatas, los víveres, y si eres de un país caribeño como yo, nosotros comemos muchos víveres, plátano, yuca, comemos arroz, recomendaríamos arroz integral porque es mejor calidad. Comemos frutas, eso también es ya plant-based, entonces vamos a comer todo tipo de fruta. Vamos a comer, como ven ahí, un arroz ya sea con vegetales, con legumbres, en mi país se le llama moro. Podemos comer pasta integral, y ahora mismo también hay pastas hechas de legumbre o de quinoa. Podemos comer aguacate, podemos comer avena, podemos comer nueces, semillas, y son cosas que ya todos nosotros conocemos, son naturales, son plant-based y es fácil de tenerla en nuestra casa, en nuestra nevera. Seguimos. Entonces, ¿cómo preparamos nuestra cocina? Primero, uno obtiene más éxito llevando este tipo de alimentación cuando nuestro medio ambiente está a favor de nosotros. Eso quiere decir, en mi casa, si usted viene ahora a mi casa, usted no va a ver nada procesado y nada que como que me tiente a comer una comida que no es plant-based. Entonces, ¿cómo yo limpio mi nevera o mi ¿cómo se dice? Gabinete o pantry? Bueno, trato de no tener dulces, caramelos, galletas, pasteles, y principalmente nosotros los padres que tenemos niños, a veces tenemos la nevera o el pantry lleno de golosinas y cosas así para darle a los niños. Verduras en frascos con aceite, esas cosas que a veces vienen en conserva, que vienen con aceite, trato de no tener eso en mi casa. No leche de vaca, no quesos o lácteos, mantequilla, mayonesa. Trato de tener arroz integral, pan integral, pastas integrales. No tengo aceites. Azúcar refinada no. Normalmente endulzamos, o en mi caso particular, pero cuando uno está empezando uno puede ir simplemente paso a paso,
tratamos de endulzar todo con frutas, principalmente con los dátiles, las pasas y guineo, la manzana. No tener chips, crackers, esas cosas que ya son ultra procesadas. Seguimos, Mare. Entonces, si yo voy a quitar todo eso, ¿qué puedo tener en mi casa? Miren, podemos comprar los vegetales ya congelados. Eso aparece en todos los sitios, están a buen precio. Normalmente los vegetales que vienen ya empaquetados, congelados, lo cogen a la temporada, o sea, cuando es temporada de manzana, o perdón, de maíz o de algún vegetal, lo recogen, lo congelan y eso lo llevan a los supermercados. Entonces podemos comprar productos congelados, siempre fijándose en que los ingredientes sean los vegetales que queremos comprar, que si yo veo que hay, como se ve ahí, el mixed vegetable, maíz, guisantes y zanahoria, yo quiero ver esos mismos ingredientes en los ingredientes, porque a veces le ponen sazón, lo sazonan, entonces yo no lo quiero comprar sazonado, simplemente los vegetales. Puedo comprar vegetales de hojas verdes, vegetales con almidón, los champiñones, y también venden los vegetales ya prelavados y empaquetados, y si esos son también asequibles donde vivo, puedo comprar esos. ¿Qué más puedo comprar? Puedo comprar papas, batatas, plátanos, yuca, ñame, lentejas, garbanzos, habichuelas, inclusive habichuelas enlatadas, lo que hay que fijarse que sean bajas en sodio, y cuando uno la compra, uno la lava para sacarle con todo lo que viene y tenerla lo más limpia posible. Arroz integral, avena integral. La avena integral es la avena de las hojuelas grandes, pasta de trigo integral y pasta de frijoles. Bueno, ¿qué más podemos comprar? Podemos comprar tomates enlatados o salsa de tomate que sea baja en sodio, como nos decía Aifra, o sin aceite. Podemos también hacer nuestra propia pasta de tomate en casa si así lo queremos. Podemos comprar caldo de verduras para hacer sopas o para cocinar con caldos de verduras y no utilizar aceite. Siempre hay que buscar que sean bajos en sodio. Purés de manzanas y frutas, como nos mencionaba Aifra, esto puede ser bien como para una merienda o para endulzar nuestra avena o para endulzar nuestra quinoa, si desayunamos quinoa, por ejemplo. También podemos comprar ajo picado en un frasco. Es decir, si bien en el supermercado hay muchas cosas procesadas, también pueden haber muchas cosas que nos ayuden a este estilo de vida. Entonces, como mencionamos, vegetales congelados o vegetales prelavados, cualquier cosa que a usted le haga un poco más fácil y práctico este estilo de vida es bienvenida, pero siempre hay que darnos cuenta, leer esos ingredientes, que todo sea algo que nosotros podemos reconocer. Lo leemos y dice habichuelas, lo leemos y dice ajo, no dice todas estas palabras a veces que uno no puede ni siquiera pronunciar y hay mucho químico. Entonces, entre más reconozcamos el alimento, más saludable es. También podemos comprar diferentes tipos de vinagre, vinagre blanco, vinagre rojo, vinagre de vino, vinagre de manzana, cualquiera que les guste, para condimentar, sazonar nuestros alimentos y hasta para cocinar. Podemos utilizar salsa de soya que sea baja en sodio porque usualmente tiene mucho sodio. Hay también un polvito amarillo que se llama levadura nutricional. No es una levadura para pan, sino que es algo que tiene como un sabor a queso. Nos recuerda ese sabor a queso. Eso se lo podemos poner a nuestra pasta, a nuestras papitas al horno. Es prácticamente para sazonar. También podemos, como ven acá en esa diapositiva, comprar muchas especies. Existen muchos tipos de especies y las podemos comprar ya mezcladas. Por ejemplo, a veces existe la especia italiana, la curry, la tandoori, el condimento para taco, el cajún, o las podemos incluso hacer nosotros mismos mezclándolas. Y es bueno ir probando pues nuevos sabores que no sean, casi siempre nosotros como latinos nos vamos a la sal y el aceite. En cambio, como ven aquí a ustedes, hay mucho sabor para probar y las especias y las hierbas son muy buenas para nuestra salud. Es bueno tener también ciertas herramientas útiles. Nada de esto es requerimiento para ser saludable, pero algunas cosas nos pueden ayudar a hacerlo más fácil.
tener un buen cuchillo, obviamente, no nos queremos cortar los dedos con un cuchillo que no tiene filo. Tener mezcladores o licuadoras, la famosa NutriBullet, la Vitamix, o solo una licuadora muy buena, una licuadora de inmersión también. Los utensilios de cocina antiadherentes son importantes para que no utilicemos y abusemos del aceite, o pueden ser también sartenes pesados de acero inoxidable, de hierro fundido esmaltado. Es muy fácil una olla de presión o olla de cocción lenta, por ejemplo, para hacer bastantes granos, legumbres, frijoles. Esto es muy práctico. Básicamente uno utiliza esta olla de presión eléctrica, la pone el tiempo, se olvida de la comida y al ratito está lista para toda la semana. Una olla de frijoles, una olla de pasta, una olla de quinoa. También otras herramientas pequeñas como peladores de verduras, prensas de ajo, exprimidores de limón o limas, ralladores, picadores de cebolla, y si ustedes ya han probado el tofu, pues una prensa de tofu también. Todo esto pues nos ayuda a hacerlo más fácil. Y bueno, por ejemplo, ¿cómo se vería un día entero de comer a base de plantas? Obviamente todo depende de nuestros gustos, pero este es un ejemplo para darles. Por ejemplo, podemos desayunar avena integral con frutos rojos o banana o cualquier tipo de leche vegetal que nos guste. Ahora hay muchas. De almuerzo podemos almorzar pues una ensalada grande con un aderezo sin aceite, tal vez acompañada de una sopa de verduras como la que ven ahí en la foto. De cena podemos comer una papa al horno que esté cubierta de frijoles, tal vez una salsita, un poco de aguacate, y un arroz integral con verduras salteadas. Y de aperitivos, pues lo más práctico y fácil siempre es la fruta porque está a la mano, es muy fácil, pero también podemos hacer lo que se conoce un helado a base de plantas, y aquí básicamente congelamos nuestras bananas, nuestras berries, y las ponemos en una licuadora y eso sale cremosito, súper rico, y ese es un helado que podemos comer que sabemos que es saludable. Bueno, eso era todo lo que teníamos de nuestra parte, después de la parte científica, la parte práctica. Si alguien se anima, puede abrir su micrófono para hacernos preguntas a nosotras o a la doctora. Yo tengo una pregunta para alguien que está recién empezando. ¿Cuál sería la mejor leche de empezar basada en plantas? ¿Cuál sería la mejor leche que uno podría probar para empezar? Bueno, yo voy a contestar mi opinión, después la doctora y Mare pueden dar la de ella. Dependiendo tu gusto, o sea, si tú tratas, porque siempre así uno trata. Tú tratas la de almendra, no te gustó, entonces trata la de soya, no te gustó, entonces uno empieza a ir tratando los diferentes tipos. No es difícil porque fue bastante sencillo para mí y para mi esposo hacerlo, y no hemos quedado siempre con la de soya o con la de almendra. Esas son las dos que en mi casa compramos religiosamente. Y la de soya me gusta mucho porque tiene más cantidad de proteína por taza. Y como tengo un niño, entonces yo siempre, si le voy a dar leche, le hago la avena con eso o el cereal con eso. Gracias. Yo también estoy de acuerdo con Aifra. La leche que a usted más le guste. Yo prefiero la leche de soya también, me gusta más su sabor y tiene más valor nutricional por taza, la cantidad de proteína. La leche de arroz, creo que hace algún tiempo había un poco de temor con la contaminación por arsénico que se utiliza para refinar el grano y remover como la cáscara del arroz y no sé en qué otro proceso químico. Entonces había un poco de temor por la contaminación con ese químico. Sin embargo, las otras leches de origen vegetal como la leche de avena o la leche de almendra también son buenas alternativas siempre y cuando la persona pues no tenga alergia. Mis hijos los dos tienen alergia a las nueces, así que no les puedo dar almendra, pero sí la leche de soya es una buena alternativa. Y ahí tengo pacientes también que tienen alergia a las legumbres y por lo tanto ellos no pueden beber leche de soya, pero la leche de avena es otra alternativa. La otra cosa importante de estas leches es que están fortificadas con calcio
porque una de las cosas que debemos observar las personas que seguimos una dieta vegetariana es pues el contenido de calcio, el contenido de zinc, la vitamina B12. Así que nosotros recomendamos que los alimentos que estén fortificados, ya sea con calcio, vitamina D, vitamina B12, pues son buenos para consumirlo. Mare mencionaba también la levadura nutricional. La levadura nutricional es una buena opción porque tiene un buen contenido de vitamina B12. Y si uno tiene el temor que no esté consumiendo suficiente vitamina B12, pues tomar un suplemento semanal de 1000 microgramos es suficiente, 500 microgramos es suficiente. Lo que uno necesita a diario es aproximadamente 25 microgramos, es una cantidad pequeña, pero las vitaminas vienen más o menos de 500 microgramos, 1000 microgramos, entonces si uno consume una por semana es más que suficiente. No hay mucho temor de sobredosificarse con la vitamina B12 porque es hidrosoluble, es decir, que se puede eliminar en los líquidos, no se retiene en nuestra grasa, entonces no hay mucho temor. Pero volviendo a lo de las leches, me salió un poco del tema, pero volviendo a lo de las leches, la que más le gusta, la que más le gusta, y yo prefiero la de soya. Por ahí veo la manita levantada de Reina. No sé si tiene una pregunta o se equivocó al levantar la manita, pero si tiene una pregunta, por favor, sáquese el sonido. Sí. ¿Cómo puedo encontrar recetas de vegetales y frutas? ¿O dónde buscaría para preparar diferentes comidas Sí, a base de vegetales? muy buena pregunta, Reina. Hay muchas, la mayoría de sitios que existen, la verdad, son en inglés, pero hay muchos en español también. Hay uno que se llama el Physician Committee for Responsible Medicine, tienen recetas en español, y también el Center for Nutrition Studies, se lo voy a poner en el chat para que les pueda dar clic. Y también la invitamos, nosotros tenemos un grupo de Facebook y usualmente compartimos recetas en español. También nos puede seguir a mí, a Aifra y a May. Siempre estamos posteando lo que comemos. A veces es más sencillo de lo que pensamos. Y también, pues básicamente uno puede entrar al internet y poner recetas a base de plantas integrales y ahí aparece un mundo gigante. Pero le pongo todo por ahí en el chat. Por ahí nos comparten vida vegana también. Por ahí los ponemos. Sí, gracias. Y otra cosa, Regina, Plant Power Metro New York tiene una aplicación de recetas y está en español y en inglés. Entonces sí, también le podemos poner el link a la aplicación de recetas. Voy a tratar de buscarlo. Si no, yo creo que yo la tengo a usted. Yo le puedo escribir y dársela si no la encuentro, pero creo que hay muchas recetas hechas por nosotros los organizadores en Plant Power Metro New York. Oh, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. Ay, Fran. Sí. Que yo quería, y perdonen que no tengo la cámara, mi nombre es Ana Olivero y las quiero felicitar y darle una grata felicitación a la doctora y a ustedes por estar haciendo este trabajo. Me trae recuerdos tan agradables por todo lo que ustedes han hecho. Muchas gracias. Solo quería añadir un poquito lo que dijo la doctora Julia acerca de la importancia de la leche que elegimos y por qué ustedes eligen la leche de soya, porque ella mencionó algo muy importante que es acerca del calcio. Y yo quería compartir esta receta que aprendí de una nutricionista dominicana que me ayudó mucho cuando mis niveles de vitamina D estaban bajos y como yo estaba en fase ya perimenopáusica, necesitaba aumentar también mi nivel de calcio y ella me dio una receta de hacer una leche casera simple a base de semillas de ajonjolí que tienen una alta concentración de calcio y que son muy efectivas. Yo la utilizo también para tratar pacientes con vitamina D baja. Y es simplemente tomar una parte de semillas de ajonjolí, que son fáciles de conseguir, y 2 partes de agua, y dejarla en reposo en la noche en el refrigerador, y después se puede licuar y colar. Es una leche exquisita, si le quiere dar sabor le puedo poner un poquito de vainilla,
o un poquito de azúcar si lo desea, pero a mí me parece bien solo con la vainilla. Y los niños también la disfrutan. Yo quería compartir eso con ustedes y gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Y pásenme la receta a mí también. Sí. Y creo, no sé si yo he visto en el mercado ese tipo de con ajonjolí. Creo que hay leche de sésame. Entonces, pero si uno la puede hacer casera, tú sabes, mucho mejor. Sí. Yo veía por ahí una pregunta en el Facebook. Nos decían de que hay muchas enfermedades, doctora, varias que usted mencionaba, y la gente se preguntaba si, bueno, hay enfermedades que ellos creen que son hereditarias, como la diabetes tipo 2, por ejemplo, o si sus papás han tenido triglicéridos altos, ellos también los van a tener. Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto? Porque le escucharon hablando que podía prevenir muchas de estas enfermedades. Sí, esa es una pregunta muy importante. Mira, la genética determina mucho de lo que nosotros ahora tenemos. Determina, pues, por supuesto, nuestra estatura, nuestro color de cabello, etcétera, etcétera, y puede tener un vínculo muy grande con ciertas enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes tipo 2, la obesidad, la enfermedad de triglicéridos altos, la hipercolesterolemia familiar. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la obesidad, que tú tengas ese vínculo genético no significa que tú lo vas a desarrollar 100%. Existe un factor ambiental que también juega un papel muy importante. Entonces, la nutrición es uno de esos factores ambientales que juega un papel muy importante. Muchas veces hemos observado en pacientes o personas que vienen de lugares de Latinoamérica o de otras partes del mundo en los donde consumían una dieta predominantemente vegana o con muy bajo contenido en comida de origen animal. Y al venir a Estados Unidos y estar expuestos al diferente tipo de alimentación, a mucha habilidad de consumir comidas procesadas, su perfil metabólico cambian y se vuelven más propensos a desarrollar ciertas enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes o la obesidad. La hipercolesterolemia familiar es un poco diferente porque ahí existe un defecto genético o un problema a nivel de ciertos químicos o enzimas en el cuerpo que no permiten que una persona procese de una manera perfecta esa cantidad de, sea de triglicéridos o de colesterol, de tal manera que si nosotros aumentamos si aumentamos la ingesta de esos triglicéridos o ese colesterol y tú careces de esa enzima o careces de ese químico que procesa ese colesterol o ese tipo de grasa, por supuesto que se va a elevar en la sangre. Ahora, si tú consumes una dieta predominantemente vegana, y también le pones atención a la cantidad de grasas saturadas que son de origen de semillas y de nueces, entonces tú tienes una mejor oportunidad de que ese colesterol, aunque tú tengas una predisposición genética, lo mantengas en un mejor nivel, ¿ok? Muchas personas que son omnívoras y tienen esta predisposición genética, cuando llegan a un nivel más o menos de 500 o arriba, por ejemplo, por hablarte de los triglicéridos o arriba de 600, tienen que ponerse se les tiene que dar medicina porque si ellos consumen una dieta que es muy mala y que les va a aumentar el nivel de triglicéridos y tienen este nivel tan alto, pues hay que ponerles medicina porque si no existe un riesgo muy grande de pancreatitis. ¿Ok? Ahora, ese es un caso muy particular en el que existe ese defecto genético, pero sí sabemos que estas personas que tienen esos problemas al consumir una dieta que es predominantemente vegana y como te repito, le pueden prestar mucha atención a la cantidad de grasas que consumen, ya sea a través de nueces o semillas, sí pueden mejorar esos niveles de ese perfil lipídico. Claro, ahora les vuelvo a mencionar, esto ya es un caso muy extremo, hay ciertos defectos genéticos, pero sí se pueden beneficiar de esta dieta. Espero que eso conteste su pregunta a la persona que hizo esa pregunta. Gracias, doctora. Sí. Yo creo que sí. Hay cosas que se vuelven un poco más complicadas cuando es un defecto genético o cuando hay un problema metabólico. Entonces,
algunas de esas preguntas, si la persona que preguntó, por ejemplo, ha sido diagnosticada con triglicéridos altos o colesterol alto, quizás es muy importante que tenga una conversación con su médico para que determine el origen de ese perfil lipídico elevado. Muchos de nosotros podemos tener los triglicéridos elevados y es de origen nutricional, pero tal vez no sea ese otro tipo de enfermedad. Entonces sí es bien importante, desafortunadamente no sé el detalle clínico de esta persona, pero es importante que tengan una conversación con su médico para que sepa a qué se debe ese perfil lipídico que presentan. Claro. Y hablando del colesterol, también había una pregunta más que me mandaron por acá por el chat, que últimamente, como está bastante de moda esto de comer mucha carne animal, hay personas dicen que por acá yo escuché que tener el colesterol alto cuando uno está comiendo mucha proteína animal no significa nada malo, que sí, eso es cierto. No, no sé si me ha quedado muy clara la pregunta, pero si usted consume una dieta de origen animal y su colesterol se eleva, y se eleva precisamente el colesterol total y el colesterol LDL, eso no es beneficioso para nadie. El colesterol LDL y el colesterol total es el que está directamente vinculado con la enfermedad cardiovascular. Este colesterol LDL que viene de la grasa saturada de origen animal es el que se integra adentro del endotelio y daña el endotelio de la microvasculatura y de los vasos grandes también. Entonces, cuando este LDL entra dentro de esa microvasculatura y se deposita bajo el endotelio, crea ciertas reacciones inflamatorias, de tal manera que células inflamatorias se introducen en ese vaso y vienen y forman lo que nosotros en inglés conocemos como foam cell, como célula esponja, me parece, es posible que sea la traducción en español, no estoy tan segura, pero esta célula esponja de foam cell está llena de químicos inflamatorios y de colesterol LDL. Esto va cambiando también el endotelio y daña el endotelio, que es ese revestimiento vital adentro de la vasculatura que sintetiza el óxido nítrico y permite que ese endotelio se mantenga suave y liso para que el tránsito de la sangre sea muy suave, sin turbulencia. Entonces, cuando se crea esa capa, ese foam cell, y se pierde esa elasticidad del endotelio y se rompe esa placa, se libera todo este contenido dentro de esa placa y es cuando se forma un coágulo, cuando se mezcla con los factores de coagulación que van transitando en la vasculatura. Entonces, eso no es beneficioso. Si el colesterol se mantiene en un nivel normal y la persona tiene todas sus enzimas bien, pues tal vez no sea mucho problema, pero sabemos que la dieta que es rica en grasas saturadas y de origen animal eleva el colesterol LDL y el colesterol LDL está vinculado con la enfermedad cardiovascular. Perfectamente claro, gracias doctora. Aifra, creo que tenías otra pregunta por ahí. No sé, que como usted es endocrinóloga, quería también hablar un poco de la diabetes. O sea, ¿cuál ha sido su experiencia? Un ejemplo, cuando tiene personas con diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1 y la alimentación a base de plantas. ¿Usted habla con sus pacientes acerca de la alimentación? ¿Ha visto algún resultado cuando implementan este tipo de alimentación? Mira, es una pregunta muy importante. Sí, he visto resultados en las personas que quieren de verdad participar de la nutrición vegana. Mira, la diabetes tipo 2 está vinculada con el exceso de peso. Cuando hay exceso de peso, empezamos a acumular mucha grasa en el cuerpo. Esta grasa también empieza a migrar a áreas como el músculo, donde hay una gran cantidad de actividad de la insulina, porque necesitamos la insulina para que el músculo la absorba y pueda producir energía, para que haya contracción muscular, para que corras, camines, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esta grasa se deposita dentro del músculo, se empieza a crear la resistencia a la insulina. Esta grasa y estas grasas saturadas también vienen y bloquean el receptor de la insulina, de manera que
la unión de la insulina a su receptor se dificulta y todas las reacciones químicas que suceden después de que esta insulina se vincula o se une al receptor ya no pueden suceder en armonía como sucederían cuando no existe toda esa grasa que está bloqueando. Entonces sucede lo que se llama resistencia a la insulina. La etapa de resistencia a la insulina la consideramos como un estado de prediabetes y es cuando el páncreas está trabajando mucho y sintetizando una gran cantidad de insulina para poder contrarrestar esos niveles altos de azúcar en la sangre porque la gente está consumiendo una dieta que es muy rica en azúcares y grasas y pues harinas refinadas y que producen todos estos cambios químicos en el torrente sanguíneo, de tal manera que no pueden ser absorbidos esos nutrientes y crea toda esta conmoción con grasa y etcétera. Llega un punto al que el páncreas se empieza a agotar y la cantidad de insulina que se está sintetizando no es suficiente para contrarrestar esos niveles altos de azúcar y es cuando se manifiesta la diabetes tipo 2. Entonces, aquí es cuando ya nosotros vemos que los pacientes empiezan a tener un azúcar sí mucho más elevada. Por ejemplo, si se le hace una azúcar aleatoria en la sangre, ya tienen un nivel más alto de 200 y ya tienen ese nivel, si se le vuelve a repetir, siempre está más alto de 200. Entonces, a esos pacientes ya se les tiene que poner medicina para poder contrarrestar esa azúcar elevada que también tiene muchos problemas metabólicos y también vinculado con la enfermedad vascular, enfermedad del riñón, ceguera, porque daña las arterias de los ojos y etcétera. Entonces sí, al consumir una dieta vegana, si nosotros contrarrestamos todos estos problemas metabólicos, se puede revertir la diabetes. No todos los pacientes van a poder revertir la diabetes, porque en algunos casos el daño al páncreas ha sido tanto que el páncreas está tan fatigado que las células del páncreas también sufren algo que se llama lipotoxicidad. Esta grasa que se acumula en el cuerpo no solamente se acumula en los músculos, en las arterias, cerca de los receptores de insulina, sino que también puede afectar directamente las células del páncreas. Entonces, de tal manera que las células del páncreas pierden esa habilidad de sintetizar insulina. Hay muchos pacientes que tienen diabetes tipo 2 que inicialmente no necesitaban insulina y al pasar de los años, porque la diabetes no ha sido controlada, terminan necesitando insulina. Y tenemos personas también. El ejemplo, el alcalde nuevo de Nueva York, el señor Eric Adams, él es una prueba viviente que él tuvo diabetes tipo 2, pero con una nutrición vegana la logró revertir. Entonces, yo sospecho que él tenía todavía muy buena su función pancreática para que él haya logrado revertir su diabetes tipo 2. Aparte que él también es un hombre muy disciplinado y él sigue una dieta vegana al pie de la letra, de tal manera que los beneficios que él ha recibido a través de la nutrición vegana, él quiere compartirlos con la ciudad de Nueva York. Así que nosotros estamos viviendo también un momento muy relevante en la salud de los neoyorquinos, porque tenemos a alguien que está abogando por la salud de todos y está promoviendo esta nutrición incluso en las escuelas, que es algo difícil de hacer, pero pues él lo está haciendo. Así que me salió un poquito del tema, pero quería hacer esa aclaración también. Espero que haya contestado la pregunta, Aifra. Perfecto, ¿no? Perfecto, doctora. Entonces, no sé si tú tienes otra pregunta y si no hay más preguntas, entonces damos esto por terminado. Mare, no veo aquí en el chat. No, ya no veo tampoco en Facebook, así que bueno, nada más para recordarles que estas reuniones las hacemos un jueves sí, un jueves no, traemos diferentes invitados e invitadas fabulosos como la doctora Julia Varías, así que no se lo pierdan y creo que eso es todo. Gracias, Mare. Gracias. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer y siempre es un placer participar con ustedes en este Zoom. Ustedes son maravillosas. No, usted es maravillosa. Mare, Marley, gracias por todo lo que hacen. Gracias por todo lo que hacen por nuestra comunidad. Así que buenas noches. Muchas gracias, doctora Varillas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Buenas noches y gracias por venir.